7 de septiembre de 1914, Río Marne. Cañonazos y disparos incesantes. Cientos de caballos yacen muertos en el barro. La tecnología moderna surge en auxilio o aniquilación de los hombres. Dos grandes ejércitos están en pleno combate. Uno que no es nada parecido a los enfrentamientos militares de hace algunos años. Lo que pasaba en la tierra era algo nunca visto. Una lucha que se refleja en la palabra de la historiadora Barbara Tuchman en la conclusión de su libro Los Cañones de Agosto. Fue una de las batallas decisivas del mundo. Las naciones habían caído en una trampa sin salida. Pero hay mucho más por conocer. Así que ¿quieres saber cómo se desarrolló la primera batalla del Marne y qué significó para la Primera Guerra Mundial? Te invitamos a viajar con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Militar. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La Gran Guerra llevaba poco más de un mes de desarrollo, pero Alemania tenía decidido terminarla cuanto antes mediante el Plan Schlieffen. Aquel la llevaría a Francia a través de Bélgica para capturar ambos países en el menor tiempo posible. Realizaría el movimiento desde el norte hacia el oeste y finalmente hacia el sur con el fin de cortar la retirada de los aliados. Pasemos al lado francés, donde la idea del comandante en jefe Joseph-Jacques Césaire-Joffre había sido el Plan 17. Tal plan consistió en una ofensiva junto al Reino Unido sobre la región de Alsacia-Lorena. Pero los franceses subestimaron la cantidad de divisiones que sus rivales pondrían al frente. Así que para cuando la Fuerza Expedicionaria Británica vino en su ayuda, ya era demasiado tarde. El 24 de agosto de 1914, y con los flancos izquierdos y derechos caídos, se ordenó una retirada general hacia el río Marne. Si bien se había evitado el movimiento envolvente de los alemanes y la virtual destrucción de los ejércitos galos, el enemigo estaba a solo 48 kilómetros de París. Por lo tanto, y alentado por el nuevo gobernador militar de la capital francesa, Joseph Gallieni, Joffre realizó la siguiente maniobra. Usando a la localidad de Verdun como pivot, hizo retroceder a las agotadas tropas del flanco izquierdo y el área central, mientras soldados frescos del sector derecho se trasladaban hacia allí. Eso constituyó al sexto ejército de Michel Monuri, uno listo para la batalla que comenzó el 6 de septiembre. Enfrente estaba el flanco derecho del primer ejército del general Alexander von Kluck, quien había cruzado el río el 3 de septiembre. Sin embargo, el comandante en jefe Helmut von Moltke quería reorganizar a sus tropas y de paso castigar a Kluck, quien desobedeció las órdenes de ayudar al segundo ejército del general Karl von Bülow en búsqueda de gloria personal. Por eso le ordenó el repliegue hacia el norte, donde el ala derecha de la ofensiva quedaba expuesta. Sin embargo, para ese entonces, los 150.000 soldados del nuevo sexto ejército de Monuri atacaban la zona del Marne. A su lado iba el quinto ejército del general Louis Fronget d'Espèrey y la fuerza expedicionaria británica del comandante Sir John French. Cuando las fuerzas alemanas giraron para contener el flanco derecho, se produjo otro punto de inflexión de la batalla. Una grieta de casi 50 kilómetros entre las tropas de Kluck y las de Bülow. Franceses y británicos se adentraron rápidamente y conformaron un frente de más de 160 kilómetros que se extendió por 3 días. Las ametralladoras y los modernos cañones acribillaban a los enemigos mientras los reconocimientos aéreos y las interferencias de radio intentaban controlar el panorama. Había tropas a caballo y guerreros franceses con pantalones rojos y espadas. Los tambores daban el toque final a la primera colosal batalla de la Gran Guerra, que arrojó una matanza inédita. En total, más de 1 millón de hombres repartidos en 64 divisiones de infantería francesas y 6 británicas, chocaron contra más de 900.000 alemanes de 51 divisiones. Cada bando sufrió más de 250.000 bajas. En medio de esta carnicería, hubo un hecho místico que los alemanes juraron no revelar bajo pena de muerte. Se trató de la supuesta aparición de la Virgen María ante 100.000 soldados germanos.
Incluso se recolectó la historia de un cura alemán que antes de morir durante el viaje al hospital en una ambulancia francesa, afirmó que la Virgen miraba hacia París y con su mano derecha apartaba al ejército invasor. Algo parecido describieron otros hombres cuyas palabras se retrataron en algunos periódicos locales. Hasta el día de hoy, la Iglesia no hizo una declaración oficial acerca del popularmente denominado Milagro del Marne. No obstante, en 1924 una estatua de la Virgen se erigió en la ciudad de Barcy, lugar donde los alemanes detuvieron su ofensiva. ¿Por qué? Porque el obispo del pueblo de Meaux había prometido que si su localidad se salvaba, iba a hacer un santuario para la Virgen. Esa construcción todavía vigila el Marne. Pero debemos volver al lado militar del asunto con una particularidad. Gallieni empleó una flota de 600 taxis Renault de París para trasladar entre 3.000 y 6.000 soldados al frente. Aunque su influencia no fue crucial, sirvió para reforzar a las tropas de Monuri el 7 de septiembre, reflotar la moral del ejército, inaugurar el transporte automotor en una guerra y establecer la leyenda del taxi de la Marne. A 25 km por hora, esos vehículos se convirtieron en uno de los emblemas de la salvación. Todo esto permitió un ataque sorpresa nocturno del quinto ejército francés sobre el segundo alemán. Ya no había más que hacer. La retirada general de Alemania comenzó el 9 de septiembre. 3 días y 70 kilómetros después, los aliados habían empujado al enemigo hacia el río Aisne. Vale apuntar que si bien la contraofensiva tenía perspectivas de éxito, su desenlace recibió ayuda de los propios alemanes. El avance desmedido de las fuerzas de Kluck les había cortado la comunicación y sus líneas de suministros. Un segundo punto fue el cansancio, potenciado por la falta de recursos, las semanas de caminata, los puentes y vías férreas destruidos por el oponente y finalmente el miedo a la derrota. Hasta el propio Plan Schlieffen pudo ser la causa de los problemas, ya que si bien señalaba que el comandante en jefe era el que dirigía la batalla, como los de las guerras napoleónicas, también permitía independencia de movimientos en el resto de los comandantes. Además, se cree que los cambios que el propio comandante Moltke hizo a la idea original le imposibilitaron contar con todas las fuerzas necesarias. Incluso algunos historiadores llegaron a afirmar que el plan no existió y que solo fue una fachada para culpar a Moltke de la derrota. De todas formas, tampoco hubo un éxito total de los aliados. El avance francés no fue lo suficientemente veloz ni contundente como para impactar el flanco posterior del ejército de Kluck. Los ríos de la región resultaron otro obstáculo infranqueable, así como la falta de iniciativa de los comandantes. Por último, los alemanes habían capturado la zona industrial del noreste de Francia. Ahora, en la margen del río Aisne, solo restaba ver el inicio de lo que simbolizaría el andar de la Primera Guerra Mundial. Empezaba un solapamiento de flanqueos de cada ejército a lo largo de más de 50.000 kilómetros hasta unir las tierras fronterizas de Suiza con el Mar del Norte. Es decir, comenzaba la guerra de trincheras en toda la línea del frente occidental. Nos retiramos de Francia y de este capítulo con este interrogante. ¿Crees que la batalla del Marne fue un hecho fortuito o un acierto táctico estratégico de los aliados? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.